Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del famoso refrán que dice: consejos vendo, pero para mí no tengo. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, señorías. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Muy contenta, no por el Gobierno de España, sino por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Los socialistas empeñados, centrados en dignificar las condiciones laborales, en dignificar los salarios. Y parte de la responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado, que aumentan sus beneficios año tras año, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados. Un acuerdo que yo me atrevería a calificar de histórico. Esto es para mejorar la vida de la gente. COE hoy no ha estado aquí y COE me imagino que saldrá despotricando de esta subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros no hemos recibido ninguna, me estás diciendo una cifra, yo no la conozco. Por tanto, ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues el gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, bueno, pues ya está. Es decir, muchas veces no se ha ido a este tema y es exactamente la conclusión que hemos sacado. Hemos aprobado también una reforma laboral que devuelve derechos y ofrece una mayor estabilidad a todos los trabajadores. El dato más relevante es la temporalidad. Hemos reducido la tasa de temporalidad en más de 7 puntos en tan solo un año. Y sí, seguro que habéis oído este refrán alguna vez: consejos vendo, pero para mí no tengo. Bueno, pues esto resume perfectamente muchas de las políticas que se están aplicando actualmente para el sector privado. Recordemos que es el sector productivo, en el que se produce para generar riqueza, crear puestos de trabajo. Luego tenemos otro sector, que es el sector público, que bueno, pues es un sector que efectivamente es necesario para ofrecer servicios, pero no es un sector productivo. Bueno, pues para el sector privado tomamos una serie de reglas, de normas, de imposiciones que después no aplicamos en el sector público, en la que no habría que cambiar ni siquiera las leyes, simplemente habría que cambiar el criterio de aplicación. Bueno, pues vamos a hablar de eso en dos temas muy concretos: la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral para acabar con la temporalidad. Seguro que hemos oído hablar hasta la sopa de esa reforma laboral, de ese grandísimo éxito que, bueno, pues ha conseguido acabar con la temporalidad en España. Y eso es lo que nos dicen: hemos acabado con la temporalidad en el empleo. Claro, aquí ya está la gran mentira. No hemos acabado con la temporalidad. Lo que hemos mejorado es el índice de temporalidad. ¿Pero cuánto hemos mejorado ese índice de temporalidad? Bueno, pues lo hemos mejorado en 2 puntos porcentuales, que no está mal. Quiero decir, ahora estamos en un 22,1 y estábamos en un 24,1. 2 puntos porcentuales con esta reforma laboral. ¿Y en qué ha consistido la reforma laboral? Bueno, pues esos contratos que se contaban en el índice de temporalidad, que eran los contratos temporales, los hemos eliminado, la gran mayoría, de un plumazo. Ya no se pueden hacer, con lo que, claro, pues así, lógicamente mejoramos ese índice de temporalidad. ¿Pero hemos mejorado la temporalidad realmente? Pues claramente no. Esos contratos temporales, que son necesarios en muchísimos sectores, en muchísimas actividades, todos podemos entender que hay que contratar gente pues para la campaña de Semana Santa, para la campaña de Reyes, bueno, momentos puntuales que tienen las empresas de pico de producción, y tienen que contratar un trabajador de manera temporal. ¿Por qué no es un trabajador indefinido? Porque el resto del tiempo no se lo pueden permitir y no es productivo para la empresa. Bueno, pues en lugar de pues tomar otro tipo de medidas para que esa productividad cada vez el porcentaje sea menor, porque las empresas son capaces de crecer y de crear puestos de trabajo estables para sus trabajadores, lo que hacemos es anular esos contratos que estaban dentro del índice. Ya os digo, los contratos temporales, por ejemplo, los contratos temporales por obra, tan necesarios en la construcción, en las reformas, porque claro, uno no va a tener a sus albañiles contratados de manera indefinida para que salga una obra cada 3 meses. Realmente se les llama cuando se les necesita. Bueno, pues todo ese núcleo de contratos temporales que, como os digo, son necesarios en muchas actividades, se han ido a un modelo de contrato que ya existía, pero que realmente tenía una utilización muy pequeña. Estamos hablando del contrato fijo discontinuo, que se utilizaba fundamentalmente en el sector de la educación. Esos profesores que trabajan 9 meses y después se les deja en el paro,
cobran el subsidio. Y estamos hablando de unos meses de vacaciones, que son los que están despedidos. Bueno, pues ahí sí que habría posibilidad de que ese cliente, de ese trabajador, no fuera fijo discontinuo, se hicieran fijos. Y bueno, pues esos meses que está de vacaciones, poder prorratearlo dentro de esos costes que tiene la contratación de esos maestros. Pero, bueno, para eso, fundamentalmente, se estaban utilizando los contratos fijos discontinuos. También es verdad que en otras actividades se han utilizado y se siguen utilizando. Bueno, pues toda esa masa de contratos temporales han pasado a los contratos indefinidos. Y claro, el contrato indefinido discontinuo ha crecido pues un 550%. Lógicamente. Ahora hay gente que tiene 3 y 4 contratos fijos discontinuos al mes, con lo que la temporalidad sigue existiendo. Y es que se puede hacer un contrato fijo discontinuo por unos días. Y bueno, pues a esos, que además esto ha ayudado, como lo hemos dicho muchas veces, a que podamos maquillar esas cifras también del paro, porque no cuentan como desempleados. Fijaos, hay ahora mismo pues unos 400.000, 500.000 trabajadores que no están contando como desempleados y en muchos casos se están cobrando el subsidio por desempleo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con el tema de la temporalidad, esa reforma laboral impuesta, esos contratos temporales eliminados por ley y, bueno, pues esos 2 puntos en los que hemos bajado la temporalidad del sector privado. Pero es que el sector privado estaba en los porcentajes recomendados de la Unión Europea. Si el problema no lo teníamos ahí, el problema de la temporalidad en España lo teníamos en el sector público. El sector público siempre ha estado una serie de puntos por encima del sector privado. Y aquí viene lo de consejos vendo. En este caso, consejos impongo. Pero para mí no tengo. La noticia es que la temporalidad en el sector público ha vuelto a subir. No es que se haya reducido, es que ha vuelto a subir. ¿Por qué? Porque esas medidas no les aplican a ellos. O sea, cuando el Estado tiene que crear leyes para los demás, las crea, las impone, obliga, pero cuando es su propia actuación como empleador, porque estamos hablando de empleo público, ahí no solo no nos aplicamos las leyes que hemos creado, a nosotros no nos afectan, sino que además agravamos todavía más el problema. Estamos hablando que el sector público tiene en estos momentos un récord de temporalidad, un 32,5%, 10 puntos porcentuales por encima del sector privado. Y este dato sí que está por encima de todas las medias de la Unión Europea. Ya habéis visto, salgo a los medios de comunicación a decir que la temporalidad no nos la podemos permitir, que es una manera de crear empleo basura, empleos que no son dignos. Bueno, pues parece ser que es empleo basura, que es empleo que no es digno, cuando lo produce el sector privado. Cuando lo produce el sector público, claro, es que se ha retrasado la convocatoria, es que no hemos podido, es que yo creo las reglas para el sector privado, hago desaparecer contratos, impongo nuevas normas. Ahora, cuando soy yo el empleador, no soy capaz de reducir la temporalidad y es así de fácil. No hace falta cambiar ninguna ley, simplemente se cambia el criterio dentro de la administración. Y todos esos contratos temporales que suponen el 32,5% en el empleo público, pues los podríamos reducir y, bueno, pues hacer más digno el empleo. Pero esto no acaba aquí, no acaba con la temporalidad. Vamos a hablar del salario mínimo interprofesional. Y sí, que me estás viendo, que lo sé, que te está pareciendo interesante, que esto todavía le queda chicha a este vídeo, pero antes, suscríbete. Sí, ya te he visto otras veces por este canal. No es la primera vez. Bueno, y tú que sí es la primera vez, da igual. Suscríbete, no cuesta absolutamente nada. A mí me echas una mano, bueno, a ver si cogemos más tracción, porque tenemos que llegar hasta 1 millón de emprendedores. Y estamos ahí ya casi cerca. No hemos llegado a los 30.000 todavía, pero estamos ahí casi cerca. Así que venga, por favor, suscríbete y no solo eso, compártelo con gente que creas que le puede interesar este contenido. Y para los que ya estáis suscritos, mil gracias y recordaos que tenemos otro proyecto en YouTube y en las plataformas de podcast en el que hablamos de técnicas para emprender, preparación de la mente para poder tener éxito. Y es un podcast diario que puedes encontrar, como te digo, en las plataformas de podcast, pero también aquí en YouTube. Vete a la pestañita de al lado. YouTube, busca Emprendimiento de Guerrilla. ¿Ya lo tienes? Suscríbete. Y vuelve aquí, vuelve al vídeo. Seguimos. Suscríbete, que aún no te has suscrito, que te veo. Suscríbete. Mil gracias. Y repito, consejos vendo o consejos impongo, pero para mí no tengo. Pues lo mismo pasa con el salario mínimo interprofesional. También habréis escuchado diferentes ministros, representantes sindicales, presidente del gobierno, diciéndonos que, claro, estamos hablando de unos contratos indignos. ¿Por qué? Pues porque están por debajo del 60% del salario medio. Bien, esto ya lo hemos hablado. Somos el país
que mayor porcentaje tiene en proporción al salario medio. Estábamos en el 54%, muy por delante del resto de países de la Unión Europea. Ninguno estaba en el 60% del salario medio. Éramos ya los campeones con todas estas subidas. Con todas estas subidas que, aunque se niegue y se diga en todas las comparecencias que no tiene efecto sobre el empleo, pues ahí están los datos. Eso sí, los datos sin maquillar. Si los maquillamos, claro, si en los últimos meses hemos contratado 400.000 personas en el sector público, los datos parecen otra cosa. Pero no se está creando empleo en esos nichos del salario mínimo interprofesional y se están destruyendo empleos. Sino que se lo digan a todas esas servicio del hogar, que han vuelto de nuevo a esa economía sumergida, porque el salario mínimo interprofesional les impide entrar en ese conducto legal de la contratación. Bueno, pues ya sabemos que ya estábamos por encima del resto de los países europeos en ese salario mínimo interprofesional comparado con el salario medio. Con la nueva subida ya estamos por encima del 60%, pero es que además os recuerdo que en España el 90 y tantos % largo son pymes y autónomos los que contratan, y ahí para ese colectivo ya antes de la subida estábamos por encima del 70% del salario medio. Luego, esa no puede ser la explicación para querer subir el salario mínimo interprofesional. No, es que Europa nos obliga. No es verdad. Somos el país que más alto lo tiene y los demás pues están bastante por debajo y no hacen ningún esfuerzo en subir, con lo que me da la sensación de que no es una obligación. Claro, si el argumento es el otro, el de tenemos que tener salarios dignos, tenemos que conseguir que el trabajador pueda llegar a final de mes, que no haya pobreza laboral. Si ese es el argumento, claro, a ver, está muy bien. En lugar de 1.080, pues se podía haber puesto un salario mínimo de 2.000, que parece que es lo que se quiere, ¿no? Y ya está, y se obliga al empresario a pagar esos 2.000. A ver, sé que es una exageración, pero todos lo veréis. Si se obliga a pagar en cualquier puesto de trabajo 2.000 euros a cada trabajador, lo que se hará es despedir trabajadores y además no contratar, porque no se podrá, porque hay que pagar salarios en función de la productividad. Y entonces sí, como país teníamos que haber hecho nuestros deberes con los dineros de la Unión Europea, transformar nuestro modelo productivo, pero no lo estamos haciendo. Llega ese dinero y nadie sabe dónde está, porque a la empresa no está llegando, a la economía real no está llegando. Pero, bueno, eso es sobre el salario mínimo interprofesional. Entonces, la pregunta es, si lo que queremos es dignificar el salario de los trabajadores, la pregunta es, ¿por qué los empleados públicos no se les aplica el salario mínimo interprofesional? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la administración pública hay trabajadores que cobran 200, 400 euros menos del salario mínimo interprofesional. Y tú dirás, imposible. Pues así es. Tienes funcionarios de prisiones, policías, guardias civiles, militares, que cuando entran a trabajar ganan menos del salario mínimo interprofesional, pero no unos euros menos. Hablamos de 200 a 400 euros menos del salario mínimo interprofesional. Y la pregunta es, ¿esta gente no es digna? ¿No se merece un sueldo digno? ¿No se merece poder llegar a final de mes? Es que aquí no hay que cambiar ninguna ley, no hay que obligar a nadie, hay simplemente que cambiar, bueno, pues ese criterio que se tiene en la administración de que hay trabajadores públicos que pueden ganar, ojo, menos de 700 euros. Menos de 700 euros a día de hoy. Luego ese argumento de que tenemos que dignificar el empleo, ¿qué empleo hay que dignificar? ¿El del sector privado? El del público da igual. Así que el Estado, cuando crea leyes para el sector privado, dice una cosa, y cuando tiene que aplicar sus propios criterios, o incluso tuviera que aplicar la propia ley que ha aprobado, ahí no. A mí no me aplica esta ley, yo como Estado voy por otro lado, que me puede parecer bien, pero la filosofía es totalmente diferente. Yo a mis empleados públicos, porque bueno, pues claro, es que justo acaban de empezar, los estoy medio formando, pues como en la empresa privada. Y claro, no les voy a pagar, no. Les pago por debajo de los 700 euros. O bueno, o otros 800, ¿vale? Pero está por debajo del salario mínimo interprofesional. Reitero, consejos vendo y para mí no tengo. Creo medidas, doy argumentos que son muy populares, la dignidad del trabajador, la precariedad del empleo, pero el primer precario y el primer indigno es el propio Estado, que sigue aumentando la temporalidad en su empleo y que además tiene trabajadores públicos que ganan bastante por debajo del salario mínimo interprofesional. Así que, en fin, así es como están las cosas. Cuando nos dan esos argumentos públicos de la dignidad y del tal, pues claro, a uno se le rasgan las carnes sabiendo que después, cuando ellos como empleadores lo tienen que aplicar, se reservan el derecho de no hacerlo y de hecho no lo hacen. Aumentan la temporalidad del sector público y pagan por debajo del salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Aquí tienes mi canal, dale hasta la cabeza, acepta las notificaciones. Si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en el emprendimiento, con la economía, con las medidas que se toman, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.